Ecualizadores. Introducción, filtros y ecualización. Primero les saludo y les deseo un bienaventurado 2018. En el mundo del audio, tanto en vivo como en grabación, etc., intervienen muchos fenómenos, aspectos y elementos, desde el humano como el tecnológico, logístico, financiero y hasta el climático. He querido compartir este video acerca de ecualizadores de manera de básicamente fundamentar un criterio que permita a muchas personas que comienzan, e inclusive, y a veces sorpresivamente para mí, algunas personas con años en la profesión, de alguna u otra manera, manipular, resolver y tomar decisiones que ayuden a lograr con el audio el objetivo de su grabación o su reproducción, sea cual fuere su medio y destino, o sea, optimizar el audio. Esto pues conociendo al menos el significado que nos indican los diseñadores de los parámetros que nos permiten hacer funcionar, aplicar y aprovechar las ventajas y desventajas del uso de los ecualizadores. Los principios que comparto aquí, no son todos ni profundizados, servirán para un músico en vivo, como productor, como de sesión de grabación, como en una iglesia o en un colegio, un voluntario, etc. Como para quien gusta de tener un equipo o cadena hi-fi en casa, quien pone la música en las reuniones o fiestas, como para quien escucha canciones, transmisiones de video en teléfono, etc., como para el DJ de la cabina en la radio FM o de internet, DJ que pincha discos o remezcla temas, por ejemplo, u operador de consola en el estudio de TV, estudiante de ingeniería acústica, diseñador de sonido para cine o videojuegos, como por supuesto quien está enfrente a una banda en un local, en un estadio, un concierto, haciendo que sus seguidores lo escuchen como ellos esperan. Estas enseñanzas forman parte del taller de refuerzo sonoro. Debido a la limitación de este video en tiempo y logística, compartiré el contenido que considero esencial. Lo he condensado, lo he reducido. Y luego de este video quedo de ustedes a través de las redes sociales que ven en la pantalla. Y pueden preguntar acerca de, por supuesto, este tema de filtros, que es una introducción meramente, de ecualizadores, que es nuestro, o es el tema que quiero compartir con ustedes principalmente, y de ecualización, que también es en principio, porque el tema, por supuesto, es muy extenso, y estas bases servirán para formar un criterio, y a partir de ahí es que puede tomarse el tema de ecualización como tal. Espero que esto sea para ustedes una herramienta de bendición y no de pesadilla, como ocurre cuando alguien tiene enfrente un ecualizador y con esa responsabilidad, sea cual sea, no sabe qué hacer o hace algo que tal vez pueda ser imprudente. A veces nos preguntamos qué falta por hacer y otras veces nos preguntamos qué está haciendo, déjalo como estaba preferiblemente. Entonces, bueno, el tema es de ecualizadores, pero antes, para sentar las bases, quiero compartir con ustedes algunos fundamentos de audio. Dejo de ustedes las redes sociales y ya saben que podemos estar en contacto. Este es un primer video y de acuerdo al piso de fundamentos que manejemos, podemos realizar otros videos acerca del tema de la ecualización propiamente dicha. Ok, como base fundamental, no voy por el principio. Quiero compartirles lo siguiente.
nuestra percepción de oído y de mente, de cerebro, nos juega no una mala pasada, pero no es perfecta. El audio, el sonido, la ingeniería acústica, no se trata de cómo se ven las cosas, sino de lo que escuchamos, pues. De eso se trata. Entonces quiero compartirles este gráfico. Se llama curva isofónica Fletcher-Monson. Pueden buscar más al respecto en internet. ¿Qué nos resume? Nos resume que a escuchas, o mejor dicho, escuchando un sonido, música, lo que sea, escuchando a intensidades bajas, o a poca intensidad, poca fuerza, o poco volumen, como se dice informalmente, somos menos susceptibles a los graves. Este es el área de los sonidos graves. ¿Cuáles son los sonidos graves? Más adelante vamos a ver todo esto. Pero con poca intensidad somos muy poco susceptibles a los graves. Si escuchamos o si percibimos los medios de manera más estable, más correcta, somos más sensibles en comparación con los graves a esas frecuencias medias, y somos un poco menos sensibles también en lo más agudo. Estamos hablando cuando estamos compartiendo esta misma intensidad. Conforme aumentamos la intensidad, los niveles de presión sonora, como nos dice acá, o el volumen, nuestra percepción, el oído, se va comportando un poco diferente. De manera que ya no necesitamos aumentar tanto los graves porque ya los estamos percibiendo mucho más. Percibimos de igual manera los medios agudos, y hay un área de los agudos que, como la percibimos fácilmente, o sea, somos más sensibles a ella, no necesitamos compensarla. ¿Qué es esto de compensar? Bueno, lo que nos falta le aumentamos, y lo que se nos excede o nos sobra le atenuamos o le bajamos, es otro sinónimo. Entonces, eso es lo que nos resume este gráfico. La manera como escuchamos a diferentes intensidades, cómo percibimos el espectro de sonido que somos capaces los seres humanos, nosotros las personas, de escuchar y de discernir, de entender. Mira, estoy escuchando algo que comprende desde 20 a 20. ¿Qué es eso de 20 a 20? Bueno, ya lo vamos a ver. En este gráfico, está muy completo por cierto, nos describe que el sonido no es más que las vibraciones que se producen en un medio, como por ejemplo el aire, y producen como resultado que nuestro sentido del oído perciba lo que conocemos como escuchar. Eso es lo que es un sonido. Es el resultado de las vibraciones en un medio, como por ejemplo el aire, que producen que nuestro sentido del oído se active, que perciba, que le diga al cerebro: estoy recibiendo algo, estoy escuchando algo. Y eso está limitado en un rango que más o menos han determinado como de 20 hercios a 20 kilohercios. ¿Cómo es esto? Bueno, los sonidos que están formados o conformados por una menor cantidad de vibraciones, ojo a este dato, vibraciones tomadas en el tiempo de un segundo. ¿Cuántas vibraciones ocurren en un segundo y forman un sonido? Algo que podemos escuchar, un instrumento, una voz, una música, una melodía. Bueno, mientras menor sea la cantidad de vibraciones, más grave o más oscuro es el sonido.
Así va aumentando y va pasando por sonidos medios, medios altos y sonidos más agudos que tienen una intensidad inclusive a igual intensidad del resto del sonido que hemos estado percibiendo, pero con una cantidad mayor de vibraciones estamos percibiendo esos sonidos agudos que inclusive yo mientras les estoy hablando la letra S o los platillos o esos instrumentos que van más arriba o ese grillito que está sonando por ahí en el fondo producen esas vibraciones mínimas y son muchísimas, tanto así que a partir de las 1000 vibraciones ya no lo describimos con la palabra hercios, sino agregándole la letra K para decir kilohercios, kilohertz. La palabra hertz es la que se usa para describir frecuencias en el tiempo o el espacio de un segundo. Por supuesto, podemos hablar de submúltiplos de segundo o divisiones de segundo, tanto para arriba como para abajo. O sea, ¿cuántas vibraciones ocurrieron en milésimas de segundo? O en microsegundos o en nanosegundos. ¿Cuántas vibraciones ocurrieron en un minuto? ¿Ok? Entonces, mientras menor la cantidad de vibraciones, el sonido es más grave. Mientras mayor la cantidad de vibraciones, sobre todo a partir de las 1000, ya las llamamos como kilohertz o miles de hertz, miles de vibraciones, y llegan hasta aproximadamente las 20.000 o 20 kilohertz. Nuestra capacidad al oído de distinguirlas, percibirlas, captarlas y entenderlas como que las estamos escuchando. Entonces, el oído humano tiene un rango o un espectro de 20 hercios a 20 kilohercios. Todo lo que pase por ahí, nosotros los vamos a percibir de un modo tal que podemos comprender que los estamos escuchando. Entonces, en esta gráfica nos muestra un piano, nos muestra el rango que cubre el instrumento de un sintetizador, por ejemplo, de la batería, cuerdas, vientos e inclusive la voz, voces masculinas, voces femeninas. Esto está representado de izquierda a derecha. Izquierda, el área o la banda de los graves. Vamos hacia el centro, la banda de los medios. Vamos más a la derecha, la banda de los agudos. Otro gráfico que nos representa lo mismo. Vamos a aumentarlo. Este está muy interesante, este gráfico, porque nos habla de esa división de zonas o bandas de frecuencias. La de subgraves o subbajos, la de bajos o graves, low mids o medios graves, medios medios, medios agudos, comprendiendo todo esto el rango medio, y la de las altas frecuencias. Igualito o igualmente, perdón, como decimos aquí en Venezuela, igualito, pero es igualmente, como en el gráfico anterior, la representación está de menos a más, de izquierda a derecha. Aumento otra vez. Estos gráficos los pueden conseguir en internet a través de estas páginas de cada uno de los diseñadores, a ellos su merecimiento, su reconocimiento. Son muy útiles porque nos refrescan la memoria, nos indican las bandas, como vengo diciéndoles, en qué frecuencias están comprendidas. Si hablamos del instrumento, igualmente nos los divide de izquierda a derecha. Comprendemos entonces 9 octavas, desde la zona de más graves, pasando por los medios, pasando por los agudos. Aquí tenemos la representación de un piano, 88 teclas, si mal no recuerdo creo que están acá, no las he contado, o por las octavas, se me olvida eso, discúlpenme.
Pero acá está un detalle muy interesante. Nos dividen en esta nota, en la central, 440 hercios. Nos las resaltan porque a nivel casi universal, todos afinamos basándonos en esta frecuencia o en esta nota fundamental. La 440 hercios. A partir de aquí, bien sea para arriba o para abajo, viene la referencia. Acá está destacada en la notación del cifrado americano o en las frecuencias que representan fundamentalmente cada tecla, ¿verdad? Desde menos de 20 hercios inclusive, desde 16 hercios, que viene siendo el primer do, hasta 15.000, o sea 15 kilohertz, que nos representan el último si, el si más agudo. Inclusive algunas personas no tienen el oído sano o no tienen el oído desarrollado, capacitado para percibir, para notar que está escuchando dicha frecuencia o dicha nota. Y también, como en el otro gráfico, nos muestra entonces unos instrumentos, nos resaltan un área que sería el área fundamental de ese instrumento y luego una sucesión de armónicos. Entonces el instrumento está compuesto de toda esta banda o toda esta gama, pero fundamentalmente el área más importante que nos ayuda a discernir qué instrumento es, está en estas regiones que nos resaltan. Otro gráfico de igual manera, este por el estilo, no está representado de izquierda a derecha, sino que está representado desde arriba hacia abajo, pero la nota más grave, que aquí nos la destaca como el La0, acá sí están las 88 teclas, fíjense, hasta el Do octavo, el Do 8. O sea que nos está representando 7 octavas, algo así, 7 octavas y media más o menos, si no se me escapa. Ok, entonces nos dice, bueno, inclusive este nos completa en cuanto a producción musical el número correspondiente de dicha nota en el MIDI, pero lo que nos atañe a nosotros, bueno, también dependiendo si manejamos el asunto de la producción musical, por ejemplo, que la nota equivale a tal frecuencia fundamental. Entonces, fíjense que nos destacan el Do central como 261.63 hercios, el La central por donde afinamos 440 hercios. ¿Qué quiere decir esto? Que el siguiente La en la siguiente octava sería el doble, 880, que el siguiente La en la siguiente octava sería 1760, y así sucesivamente. Cada vez va doblando la cantidad conforme vamos subiendo de banda o de región de agudos. Eso tiene muchas aplicaciones, tiene la aplicación de la afinación, tiene la aplicación de la ecualización. Todos estos fundamentos que comparto con ustedes sirven para todo. Sirven para la grabación, sirven para sonido en vivo, sirven para los que trabajamos en TV, sirven para los que trabajamos en radio, sirven para los que trabajamos en conciertos, o sirve para los que en una reunión familiar le ponemos la música y tenemos que controlar el asunto del sistema que tenemos en casa, del sonido. Sirve para todo el mundo. Esto nos da la capacidad de entender esa herramienta llamada ecualizador y sacarle el provecho. Entender sus ventajas, sus desventajas y saber cuáles vamos a aplicar, cuándo los vamos a aplicar, cómo los vamos a aplicar. Acá tenemos otro gráfico y es lo mismo. La representación de izquierda a derecha, desde menor cantidad de hercios a mayor cantidad de hercios, desde los sonidos más graves a los sonidos más agudos. Acá tenemos uno más completo todavía, inclusive sacado por este genial instituto, y esta publicación muy reconocida, pueden conseguirla en internet, gracias a ellos por poner esos materiales en internet. Acá nos muestran que
Los sonidos de los instrumentos están conformados por un rango fundamental que ellos nos los resaltan, nos los ponen de un color más intenso y continúan compuestos por un rango armónico. Voy con un ejemplo. Violín parte de una base fundamental de 200 Hz aproximadamente y termina, arriba, las notas más agudas, el mayor aire posible. Ok, pero fundamentalmente tiene un área. Igualmente la viola, igualmente el cello, el doble bajo o contrabajo, conocido o diferenciado en algunos países entre uno y otro. Tenemos los instrumentos de viento madera, metales, instrumentos de cuerdas, el registro vocal femenino, registro vocal masculino. Tenemos guitarra eléctrica, el bajo, cuya nota fundamental también va a variar dependiendo del modelo. Tenemos bajos 5 cuerdas, 7 cuerdas, unos agregan cuerdas más graves, otros agregan cuerdas más agudas. Entonces el gráfico comparte lo mismo. Partiendo de izquierda a derecha, tenemos el área de los subgraves, de los graves, el rango medio, medios agudos y agudos. La notación del cifrado americano o el cifrado americano con el que nos distinguimos, o nos diferencian cada tecla, incluyendo las negras, y nos muestran su equivalente en frecuencia. Repito, en la central 440, el do central 261, por el que muchos se rigen, bien sea para afinar o para llevar a cabo composiciones, arreglos, etc. En el caso de este tipo de gráficos, dan como una especie de áreas donde resaltan los instrumentos y qué hacer con el ecualizador dependiendo del sonido que se está buscando, del timbre. El ecualizador modifica el timbre, pero no modifica el tono. ¿Cómo es esto? El hecho de que yo le quite agudos a un instrumento que tenga agudos no quiere decir que, suponiendo un violín, al ecualizarle y quitarle o rebajarle o atenuarle el área de agudos, va a dejar de sonar como un violín. Va a seguir sonando como un violín, pero como un violín diferente al violín que estuvo grabado o que se está ejecutando en el momento. Y las notas van a seguir siendo las mismas. Está ejecutando el mismo arreglo, está en la misma tonalidad, etc. Aunque estamos modificando el contenido de armónicos o el contenido fundamental, el timbre que está cambiando no lo es tanto así. Lo estamos modificando, lo estamos alterando, lo estamos distorsionando, para bien o para mal, de manera correctiva o de manera creativa. Si lo percibimos, si la distorsión ocurre, por ejemplo, en el micrófono, o sea, si el instrumento no era tan opaco, tan oscuro, y ahora más bien lo escuchamos oscuro, nosotros vamos a aplicar una corrección para llevarlo a lo que nos parece que sea esa reproducción más fiel de lo que era el instrumento. Pero también depende de la creatividad o de la necesidad de la canción o del tema o de lo que estamos buscando. Si es un efecto, de repente si es algo de terror, queremos que el violín suene de una manera a como si fuese una música clásica. Sería como que buscar un sonido que represente su fidelidad, o sea, que sea más parecido a estar enfrente de ese violín, algo así. Entonces, el ecualizador es una herramienta muy versátil. De por sí, lo que hace el ecualizador es unir un filtro que, dependiendo de su diseño y del tipo, puede aumentar o disminuir la intensidad del contenido de las frecuencias. Vamos a ver varios ejemplos, varios tipos,
que componiéndose de filtros los podemos llamar como paso alto, paso bajo, paso banda, banda rechazo. Dependiendo de su nomenclatura, pueden ser shelf, pueden ser pick, bell, que es campana, o pico, y con un factor Q. O sea que podemos resumir comúnmente los tipos de ecualizadores como de barrido, gráfico, semiparamétrico y paramétrico. Vamos con los ejemplos y las imágenes y por supuesto con el audio para una comprensión más sencilla. El tema es sencillo. Manejando estos términos, manejando estas bases, podemos sacarle provecho realmente a lo que son los ecualizadores.